Hola amigos, soy Iván History, trayéndoles el siguiente capítulo de Pokémon. Como he visto en menos de 24 horas, hubo buena aceptación de esta serie, por lo tanto traigo este capítulo porque mientras vean mis vídeos, comenten y den like a mis vídeos, me alegra el día porque sé que he hecho un buen trabajo, trayendo este contenido para entretener un poco de sus vidas. De momento solo diré que los personajes y sus historias no son de mi propiedad, doy crédito a sus respectivos creadores y autores, lo único de mi propiedad sería la historia en sí. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 1. El peso de la amabilidad en Pueblo Paleta. El camino de tierra de Pueblo Paleta se extendía bajo el sol de la mañana, levantando una ligera estela de polvo con cada paso perezoso que Gilbert daba. A pesar del verdor de los campos circundantes y del canto lejano de algunos Pidgey que revoloteaban entre las copas de los árboles, el ambiente se sentía extrañamente desolado. Para cualquiera que mirara desde fuera, este era un pueblo pintoresco, un remanso de paz donde los niños crecían sanos y los Pokémon salvajes rara vez causaban problemas cerca de las cercas. Pero Gilbert, ahora con la experiencia acumulada de 2 vidas, lo veía con otros ojos. Pueblo Paleta no era una gran comunidad unida, era, más bien, un conjunto de supervivientes aislados. Mientras caminaba con las manos en los bolsillos, directo hacia la parada de autobuses que lo llevaría a la autopista hacia Ciudad Verde, Gilbert observó a algunos vecinos. El señor Hastings, un granjero de avanzada edad, estaba reparando su valla de madera. Al ver pasar al joven, se limitó a levantar una mano en un saludo mecánico y rígido, sin detener su martilleo. Más adelante, la señora Miller sacudía una alfombra en su porche. Cruzó la mirada con Gilbert por una fracción de segundo, le dedicó una leve inclinación de cabeza de pura cortesía y volvió a su labor. Había amabilidad, sí, pero era una amabilidad superficial. Un barniz social que apenas cubría la indiferencia. En este mundo, si te cruzabas con un vecino en la calle, te daría los buenos días. Si tu tejado se dañaba por una tormenta de viento provocada por un Pidgeot de paso, tal vez te prestarían una escalera. Pero si la tragedia llamaba a tu puerta de forma permanente, como una enfermedad crónica o la pérdida de un sustento, las ventanas se cerraban. Nadie se ofrecería a compartir su comida, nadie te prestaría dinero para el hospital, y nadie se haría cargo de tus problemas. Cada familia tenía sus propias facturas de agua, sus propios costos médicos y, sobre todo, el constante temor de que un ataque de Pokémon salvajes destruyera sus cosechas o hiriera a sus seres queridos. La caridad real era un recurso demasiado caro, un lujo que la gente común apenas podía permitirse. «Hey, Gilbert», una voz suave, teñida por el cansancio físico pero esforzándose por sonar alegre, interrumpió sus pensamientos. Gilbert se detuvo y giró la cabeza. Al borde del camino, saliendo de una pequeña casa con el jardín un tanto descuidado, estaba Delia Ketchum. Llevaba el cabello castaño recogido en una coleta baja y vestía un delantal rosa un tanto desgastado sobre una blusa sencilla. En sus manos cargaba una cesta con sábanas limpias. A pesar de su juventud, apenas pasaba de los 20 años, sus ojos reflejaban la misma madurez forzada por la adversidad que Gilbert conocía tan bien. Su rostro, aunque hermoso, mostraba líneas finas de preocupación y noches de insomnio. «Hola, Delia», respondió Gilbert, deteniéndose a una distancia respetuosa. Su tono fue educado, pero cargado de un respeto genuino que no mostraba con ningún otro habitante del pueblo. «¿Vas de salida tan temprano?» Delia dejó la cesta de mimbre sobre el porche de madera y se acercó al límite de su propiedad, limpiándose las manos en el delantal. «¿Vas a Ciudad Verde? A ver a tu madre, supongo». «Sí. El médico me llamó ayer por la tarde», explicó Gilbert, forzando una pequeña sonrisa para no preocuparla. «Dice que su estado se ha estabilizado un poco tras la última crisis, pero quiero verla con mis propios ojos. No me quedo tranquilo solo con el reporte del hospital». Delia suspiró, y por un momento, la máscara de optimismo que siempre intentaba llevar se agrietó, revelando una profunda compasión. «Entiendo, esa mujer es de hierro, Gilbert. Ha pasado por tanto y sigue aferrándose. Pero tú tampoco puedes descuidarte. Mírate esas ojeras, parece que no has dormido en días». «Estoy bien, de verdad. Solo, pensando en los próximos pasos», respondió él, restándole importancia con un vago tono, como si mostrara su falta de preocupación aunque es mentira. Delia lo miró en silencio durante unos segundos. Sus manos, ásperas por el jabón de lavar y el trabajo físico diario, se apretaron contra su delantal. Ella conocía perfectamente la carga que este muchacho llevaba sobre sus hombros. La conocía porque, en muchos sentidos, ella caminaba por un sendero igual de pedregoso.
La historia de Delia en Pueblo Paleta era tema de susurros entre los vecinos, aunque nadie se atrevía a decírselo a la cara. Había sido abandonada cruelmente por su esposo poco después de enterarse de su embarazo. Él, un hombre de paso que solo buscaba la gloria fácil de ser entrenador Pokémon, no deseaba estar ligado a las responsabilidades de una familia ni al peso financiero de un hogar estable. Simplemente empacó sus cosas una noche y se marchó, dejándola sola, sin recursos y con una vida creciendo en su vientre. Durante los primeros meses, Delia sobrevivió limpiando casas de punta a punta del pueblo por salarios de miseria, soportando las miradas de lástima condescendiente de los mismos vecinos que hoy saludaban a Gilbert con indiferencia. No fue hasta que el profesor Oak, al enterarse de su situación a través de un conocido, la contrató para realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del laboratorio principal de Pueblo Paleta. Aunque seguía siendo un trabajo duro y físicamente demandante, la paga constante de la Liga Pokémon y la flexibilidad que el profesor le otorgaba le permitieron finalmente respirar y asegurar un techo estable para ella y su pequeño hijo, Ash, que ahora gracias a sus duros esfuerzos podía verlo siempre feliz y animado, lleno de sueños y esperanzas. Debido a que había tocado el fondo de la escala social y sabía lo que era sobrevivir con el agua al cuello, Delia no podía ver a Gilbert como un vecino más. Veía en él a un alma gemela en la desgracia. Un niño que, desde una edad ridículamente temprana, había tenido que actuar como el hombre de la casa, sacrificando su infancia frente a una pantalla de ordenador para conseguir unos pocos créditos digitales con los que comprar inhaladores y medicamentos para su madre enferma. Espera un momento, no te vayas todavía, dijo Delia, dando media vuelta con rapidez y entrando en su casa. Gilbert parpadeó, esperando pacientemente junto al camino. Unos minutos después, Delia regresó sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel manteca y un termo de metal. Toma esto, dijo, extendiéndole los objetos. Son un par de sándwiches de huevo y un poco de té caliente de Baya Oran. El viaje en autobús a Ciudad Verde es largo y sé que probablemente te fuiste de casa sin desayunar para ahorrar unas monedas. No me mientas, te conozco. Gilbert sintió un ligero nudo en la garganta. Miró el paquete y luego a Delia. Delia, no puedo aceptar esto. Tienes a Ash en casa, tú también tienes gastos y. Ah, calla. Lo interrumpió ella con un tono fingidamente severo, frunciendo el ceño de esa manera tan particular que le recordaba a su propia madre. Un par de sándwiches no van a quebrar mi economía, jovencito. Además, Ash está durmiendo la siesta y tiene comida de sobra. Si no te lo comes tú, se lo terminarán comiendo los ratata del granero de al lado. Así que hazme el favor de llevártelo. Gilbert, sabiendo que discutir con ella cuando usaba ese tono era una batalla perdida, aceptó el paquete y el termo. El calor del té traspasó el metal, calentando sus manos frías. Gracias, Delia. De verdad. No sé qué haría sin tu ayuda. Nos ayudamos mutuamente en lo que podemos, Gilbert. Es lo que hace la gente real, dijo ella, suavizando la mirada. Lo que Gilbert no sabía, y lo que Delia se guardaría celosamente para sí misma por respeto al orgullo del joven, era que su ayuda iba mucho más allá de unos sándwiches matutinos. Delia era una de las pocas suscriptoras de pago mensuales en la plataforma de streaming de Gilbert. Utilizaba un seudónimo anónimo y, cada mes, depositaba una cantidad de dinero que, aunque modesta para un espectador promedio, para ella representaba privarse de algunos pequeños lujos personales. Lo hacía porque sabía exactamente a dónde iba a parar cada centavo que Gilbert ganaba. Lo había descubierto por pura casualidad, años atrás. Durante su embarazo, cuando asistía a sus chequeos prenatales obligatorios en el Hospital General de Ciudad Verde, había visto a un Gilbert mucho más pequeño, de pie ante el mostrador de recepción de la clínica. El niño, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo para ocultar sus lágrimas, contaba meticulosamente monedas de baja denominación y billetes arrugados para cubrir el copago de la hospitalización de su madre. La recepcionista, con la frialdad burocrática típica de los empleados de la liga, contaba el dinero sin mostrar un ápice de compasión, advirtiéndole al niño que si el saldo no se completaba el mes siguiente, tendrían que trasladar a su madre a un ala de menor cuidado. Aquella imagen de desesperación infantil se le había quedado grabada a fuego en el corazón a Delia. Desde ese día, se prometió que, dentro de sus limitadas capacidades, nunca dejaría que ese chico se hundiera del todo en el fango de la desesperación. Bueno, ve yendo antes de que se te pase el autobús de las 8, dijo Delia, dando un paso atrás y retomando su cesta de mimbre. Dale mis saludos a tu madre.
Dile que en cuanto libre el fin de semana en el laboratorio, iré a visitarla. Se lo diré, prometió Gilbert, acomodándose la correa de su bolso. Cuida mucho a Ash. Siempre lo hago. Buen viaje, Gilbert. El joven reanudó su marcha por el camino de tierra, sintiendo que el paquete de comida en sus manos pesaba mucho más de lo que sugería su tamaño físico. No era un peso de carga, sino de responsabilidad. La amabilidad de Delia era un recordatorio constante de que, incluso en un mundo egoísta y peligroso, quedaban destellos de humanidad por los que valía la pena luchar. No puedo fallar, se dijo Gilbert a sí mismo, apretando el termo contra su costado mientras divisaba a lo lejos la estructura metálica de la parada de autobuses. Por mi madre, por el esfuerzo de este cuerpo, y por la gente como Delia, tengo que encontrar la forma de ganar en este juego de supervivencia. El motor diésel del autobús de la ruta interurbana resonó a lo lejos, levantando una densa nube de polvo mientras se aproximaba a la parada. El viaje hacia Ciudad Verde estaba por comenzar, y con él, el primer careo con la realidad médica que amenazaba con consumirlo.